Muy buenos días. Pues miren, es para mi canal. Quisiera que por favor me dieran su punto de vista como laicos que estamos aquí comprometidos en este retiro de la Divina Voluntad. ¿Te podrías presentar? ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Marcela Zavala y vengo de Tepic, Nayarit. Marcela Zavala. ¿A qué sacerdote fue el que invitaste? Al sacerdote Jorge Cueto. Más bien él me invitó. Ah, excelente. ¿Y qué te pareció el retiro de la Divina Voluntad para laicos? Es lo más maravilloso que Dios nos puede dar. Él quiere darnos todo, su vida, y quiere que le demos todo. Entonces, ¿qué más podemos pedir? O sea, es lo mejor. ¿Te animarías a invitar a más sacerdotes a este retiro? Claro, claro, es para ellos. Este retiro especialmente son los que deben conocer, saber, conocer y vivir en este divino querer. A Jesús es lo que más anhela. Hermanos, un saludo en Cristo Jesús. Nos encontramos nuevamente para hacerles un video más. Hoy vamos a ver el tema del primer sello del libro del Apocalipsis. Vamos a escuchar qué es lo que la palabra de Dios a la luz de la Sagrada Escritura nos quiere decir. También vamos a verlo a través del don de la divina voluntad. Cómo ver los sellos apocalípticos a través del don de la divina voluntad que Jesús, esta revelación de Jesús a Luisa Picarreta en los 1800. Vamos a leer lo que vendría siendo el sello y vamos también a ver cómo Dios nos va a preparar. ¿Qué es lo que quiere Dios en cada uno de estos sellos apocalípticos para cada uno de nosotros, para su criatura humana? Recordemos que Dios no manda un castigo nada más porque quiera ser malo o porque quiera castigar a la humanidad por simplemente querer hacerlo, ¿no? En su querer, ¿no? Todo tiene una finalidad y todo tiene un porqué y un para qué. Y hoy precisamente vamos a ver esa finalidad de los sellos apocalípticos. Van a ver que todo es un proceso de purificación para nosotros como seres humanos, pero no nada más para nosotros, para toda su creación. Recordemos que en el libro de Génesis, Dios en 7 días o en 6 días hizo todo, desde los cielos, el mar, los árboles, los frutos que comemos, los animales, a nosotros mismos. En fin, todo lo que nuestros ojos pueden ver y lo que nuestros pies y manos pueden tocar. Bien, vamos a escuchar lo que dice este primer sello. Y dice así, Apocalipsis capítulo 6, los 7 sellos. Escuchemos. Mientras estaba mirando, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba como con voz de trueno, ven. Apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco. Le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Entonces, hasta aquí es el primer sello del Apocalipsis. Vemos que vamos a ir viendo en cada video cada uno. Hoy vamos a analizar el primero. Y lo más curioso primero es quién monta este caballo blanco. Escuchemos, se supone que es un caballo blanco el primer sello del Apocalipsis. Y aquí dice algo interesante. El que lo montaba tenía un arco. Le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Entonces, fíjense cómo ven si aquí esta persona que monta el caballo tenía una corona y partió como vencedor y para vencer, vamos a ver un poquito más adelante que se refiere a quién es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el que nace para vencer y el que parte como vencedor y para vencer? Es decir, está hablando de un tiempo tanto pasado como presente y futuro. Como vencedor, está hablando del futuro, para vencer, porque va a vencer en el presente a cualquiera. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Este personaje del que nos habla aquí el primer capítulo, el primer sello del Apocalipsis es nuestro Señor Jesús. Vamos a ir analizando ahorita por qué mencionamos eso. Para ir comprendiendo este capítulo de la Biblia y verlo a través del don de la divina voluntad, vamos a leer también el Apocalipsis 1, del 1 al 3. Escuchemos lo que dice. Apocalipsis capítulo 1. Esta es la revelación de Jesucristo,
Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que ha de suceder pronto. Envió a su ángel para que se le diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo aquí sabemos que el testigo es Juan y que sabemos que todo lo escrito aquí es palabra de Dios y es además un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Feliz el que lee estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Y pues bueno, esto también ya se los habíamos anunciado. Les hemos dicho que no tengamos miedo al tema apocalíptico. Mucha gente tiene miedo de que el apocalipsis es el fin del mundo, y es que realmente así se ha enseñado. ¿Y saben por qué se ha enseñado? Porque este tema doctrinal es algo que casi no se enseña por los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque muchos te dicen que falta mucho, porque muchos te dicen que no es nuestro tiempo, porque muchos te dicen que eso lo vivirán generaciones que faltan, no sé, faltan infinidad de años para que esto pase, etcétera. Entonces, generalmente al tema del apocalipsis no se le da una enseñanza como tal, y esa es la razón por la que a veces yo considero que sí hace falta esto. ¿Por qué? Porque hoy estamos en ese tiempo. Hoy vamos a ver también la revelación que le da Jesús a Luisa Picarreta para entender que ya estamos en el tiempo del apocalipsis y que los sellos apocalípticos nos tocó vivirlos a esta generación, a nosotros. Ahora, ¿todo está perdido y hay que espantarnos y tener miedo? No. ¿Por qué? Porque recordemos, para los que no han visto los demás videos, el libro del Apocalipsis se divide en dos partes. Final de los tiempos, Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 20, ¿sí? Hasta el versículo 3, son final de los tiempos. Después viene Apocalipsis capítulo 20, versículo del 4 en adelante, habla de los 1000 años de paz. Allí es el periodo profetizado en Fátima, ¿sí? Donde habrá una era de paz. 1000 años de paz se mencionan. Recordemos que esa era de paz es el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María y el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, el reinado eucarístico, es decir, el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Sí, y ya posteriormente a esos 1000 años vendrá el fin del mundo, Apocalipsis 21, el juicio final, el juicio de las naciones. Sí, nosotros estamos hablando tanto el libro de Luisa Picarreta, el libro del cielo, que ahorita lo vamos a leer, y la palabra de Dios, que es Apocalipsis, según San Juan. Estamos hablando que los sellos apocalípticos entran dentro del final de los tiempos, pero no del fin del mundo. Que quede claro, final de los tiempos, como ya les expliqué, es una cosa, tercera renovación de Jesús o de Dios Padre al mundo, y el fin del mundo, que ya prácticamente ahí sí será el juicio de las naciones. Entonces, solamente para diferenciar esto. Ahora bien, una vez que hemos dicho esto, tenemos aquí que Jesús nos habla y nos dice que a través de Juan, felices los que lean estas palabras proféticas y quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje. ¿Por qué razón? Porque a medida de que nosotros escuchemos y hagamos caso, no vamos a sufrir. Hay gente que ahorita sufre porque dice, es que, y no quiere creer en esto porque sufre, porque piensa que se va a acabar el mundo, porque piensa que se acaba, que todo lo que ha hecho en cuanto a logros materiales, hablando de casas, terrenos, carros, carrera, profesión, todo lo que digamos hasta cierto punto ahorita has logrado, pues se te viene para abajo, ¿no? O se puede decir, ¿para qué sirvió? Para nada. Básicamente es como las personas que van escuchando estos mensajes lo toman, pero no debe ser así. Ahorita vamos a escuchar por qué no debes de ver esto de esa forma, porque además te haces un daño mentalmente. No es sano además, y tampoco nosotros queremos que lo tomes de esa forma. Vamos a ir escuchando por qué. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 17. Vamos a escuchar qué nos dice Mateo. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 17. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces,
Fíjense cómo aquí Pedro le dice esto a Jesús, ¿no? Jesús le pregunta quién eres, es decir, es el Mesías. Sabemos que Jesús es el Mesías. En ese momento tuvo una inspiración Pedro para que le contestara esto a Jesús. Y fíjense, algo que aquí es muy interesante y por qué lo tomo, es porque más adelante dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Fíjense cómo aquí Jesús le dice a Pedro que sobre él va a edificar su iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, y luego le dice algo muy importante, que esto es con lo que quiero que te quedes. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que funda en Pedro, que bueno, él como piedra angular, Jesús como piedra angular, Pedro como piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia, y nosotros como iglesia, obviamente, esas piedritas que edificamos la iglesia de Jesús. Entonces sabemos que el poder del mal no prevalecerá sobre ella. Por eso aquí es donde debes de tener calma. ¿Por qué? Porque aunque venga el tiempo del apocalipsis, aunque nos toque a nosotros vivir los 7 sellos y las 7 trompetas y las copas de la ira de Dios, no, y aunque entre el anticristo y entre el falso profeta, no por eso va a prevalecer el mal sobre el bien, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Eso es con lo que nos debemos de quedar. Oye, pero entonces, ¿por qué Dios va a permitir que entre el anticristo? Oye, entonces, ¿por qué Dios va a permitir que entre el falso papa, el falso profeta? Oye, entonces, ¿por qué Dios va a permitir que se pongan la marca de la bestia y que la gente se condene? A ver, precisamente por eso vamos a ir aclarando ahorita en estos puntos cómo ver todo esto a través de la divina voluntad. Estas preguntas que probablemente tú ahorita te surjan, ¿por qué viene la purificación? ¿Por qué en 2020 murieron muchas personas? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dios es malo? No. Como lo decimos, en 2020 vino la primer pandemia y por eso hubo purificación para el mundo, no nada más para México, para el mundo. Y va a seguir, va a venir una segunda pandemia. ¿Qué es lo que buscamos nosotros a través de esta revelación y a través de la lectura de la palabra de Dios? Que te prepares. Por eso Jesús dice en el Apocalipsis capítulo 1, felices y dichosos los que escuchen esta revelación profética y hagan caso de ella. Es decir, Dios nos está dando 2 condiciones. Para que seas feliz y dichoso y no sufras en estos tiempos, debes de escuchar el tema profético. Primer punto. Pero segundo punto, no nada más es escucharlo, porque muchos dicen, yo ya lo escuché y sí, ya sé qué va a pasar. La pregunta es, ¿y has hecho caso a lo que hay que hacer? Y muchos me dirán, bueno, ¿y qué hay que hacer? Quédate hasta el final del video para que veas qué es lo que debemos hacer. Haciendo un paréntesis rápido, como lo viste en el primer video, estamos invitando a que vivas divina voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Es el primer acto que debemos empezar a hacer, empezar a leer los libros de Luisa Picarreta para que te adentres al conocimiento de qué es la divina voluntad, qué es lo que Dios quiere que hagas en estos tiempos para que seas feliz y dichoso. Para eso te voy a invitar a que invites al sacerdote de tu parroquia a los retiros de la divina voluntad, que además son sacerdotales, y que la información está apareciendo en la pantalla. Aquí arriba del video están los teléfonos para que vayan los sacerdotes. En agosto hay retiros, en octubre espero verte allí. Primero Dios, estaré yo en el mes de octubre con los sacerdotes que pueda invitar yo a ese retiro. Ayudemos a Jesús a difundir el reino de la divina voluntad. Al final del video te dejo la información del retiro, los teléfonos que aparecerán en pantalla para que el sacerdote, si tiene dudas, llame a los teléfonos, pide información, y si tú también quieres pedir información, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bien, ahora sí, vamos a seguir con otra cita bíblica. Juan capítulo 20, versículo 39. Vamos a ver qué es lo que nuestro Señor nos quiere enseñar. Juan 20, 39. Escuchemos. Muy bien. Juan 20, 29, dice, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó,
Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Aquí pues simplemente como para reforzar lo que habíamos mencionado de la cita bíblica anterior, recordemos que Dios lo que quiere es que creamos sin ver. Mucha gente quiere, como en la pandemia, ver para creer. No caigamos en lo mismo porque ya aprendimos algo de allí. Actualmente vemos que si tú te vas a los medios de comunicación, la OMS y Bill Gates están alertando una segunda pandemia. No dicen cuándo ni cuál va a ser. Pero a lo que voy es, si ya vemos que a través de los medios de comunicación está dicho esto, si vemos que se acerca una tercera guerra mundial, si vemos que la Agenda 2030 que busca la persecución a la Iglesia Católica y a las demás doctrinas protestantes, buscan la persecución, pues ¿qué esperas? Yo es la idea y la invitación ahorita a través de estos videos es conviértete y haz caso a lo que se te va a indicar que tienes que hacer para que no sufras, para que te prepares, porque este es un tiempo de preparación. Vamos a escuchar lo que dice ahora el Apocalipsis 5. Con esta información vamos a escuchar qué es lo que nos dice el libro del Apocalipsis, ¿sí? Dice la entrada del Cordero. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y los 7 sellos. Entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie. A pesar de haber sido sacrificado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor y gloria y alabanza. Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra y del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: Él está sentado en el trono, y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Y pues bueno, este es el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Aquí, si se dan cuenta, habla del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El que fue degollado, el que se puede decir es esto está escrito como en parábola, porque sabemos que a Jesús no le cortaron la cabeza, pero sabemos que él fue como a un cordero. Cuando lo sacrifican, ¿qué es lo que hacen? Lo degollan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Él es el cordero que derramó su sangre por la salvación de los pecadores del mundo entero. Entonces, ese es el segundo fiat, el fiat de la redención, según los escritos de Jesús a Luisa Picarreta. Y aquí vemos que el cordero, claramente, lo que les quería compartir con este capítulo es que el cordero del que habla este capítulo 5 del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo, este personaje que monta el caballo blanco del que habla el Apocalipsis capítulo 6, solamente para poder comprender. Ahora, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 14 versículos, el Apocalipsis 19 del 11 al 21. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Apocalipsis 19 del 11 al 21. Dice: el triunfo de la palabra de Dios. Escuchen bien esto, porque aquí es donde entra esta parte que les digo. Por eso les leí Mateo 16. Ningún poder del mal prevalecerá sobre la iglesia. Escuchemos por qué. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Veraz.
es el que juzga y lucha con justicia. Pregunto aquí, ¿quién juzga? Solamente Dios puede juzgar, por eso les decía que el que monta el caballo blanco es Jesús. Dice, es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Aquí hay otra clave. Su nombre es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesús, el Verbo encarnado. Continúo y dice, lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca salen espada afilada para herir con ello a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, él mismo pisará el lugar del vino, de la ardiente cólera de Dios el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí hay otra clave. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nuestro Señor Jesús. Por eso mencionamos, si se dan cuenta, aquí entra bien el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Ese caballo blanco que apareció es el que sale en el primer sello del libro del Apocalipsis. Continuamos y dice, vi luego a un ángel parado sobre el sol, que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo, vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, de generales, de hombres valientes, devoren el caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montando en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que habían realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellos a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo y todas las aves se hartaron de su carne. Entonces, como lo leímos aquí en esta parte de la Biblia del capítulo 19, vemos otra cosa más. Este personaje que va montado en el caballo y que ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmolado, vemos que también pasa algo. Dice, vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. ¿Sí? Y aquí viene algo interesante. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañado con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre, o sea, el infierno. Entonces, fíjense cómo aquí, si nosotros nos regresáramos y leyéramos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, vemos que estas dos bestias, una que emerge del mar, que es el anticristo, revelaciones hechas por la Virgen María al Padre Gobi, y la segunda bestia, que es la que emerge de la tierra, con dos cuernos de cordero, que es el falso papa, un falso papa, revelaciones de la Virgen María al Padre Gobi. Vemos entonces que estas dos bestias son derrotadas. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Por eso les leí Mateo capítulo 16, donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ningún poder del mal prevalecerá sobre ella. Quería leerte hasta el capítulo 19 del Apocalipsis para que entiendas que a través del don de la divina voluntad, esto tiene que pasar. ¿Sí? Una de las cosas fundamentales del don de la divina voluntad es aceptar las cosas que Dios quiere que pasen. ¿Por qué razón? Algunos me dirán, oye, ¿pero por qué? Recordemos que el anticristo tiene que entrar por una razón, porque los judíos no han creído en Jesús, no han creído que Jesús es el Mesías. Entonces tiene que entrar un anti-Mashiach para ellos, un Mashiach para ellos, para nosotros un anti-Mashiach, que vendría siendo el falso Mesías. Una vez que sabemos esto, ¿por qué razón? Para que los judíos crean que el Mesías verdadero fue Jesús, el que crucificaron sus antepasados, Jesús es el verdadero Mesías, y que este Mesías que ellos van a coronar en estos tiempos es falso y que los engañó. Esa es la razón
por la que tiene que cumplirse la parte del Apocalipsis. Entonces, como les digo, si ustedes leen hasta el Apocalipsis 19, esto abarca el final de los tiempos y esto es también divina voluntad. Esto tiene que pasar, ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Recuerden lo que dice las Sagradas Escrituras: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se tiene que cumplir tarde o temprano. Algunos me dirán, oye, pero ¿por qué tú dices que a nosotros nos toca vivir esto? ¿O por qué a nosotros nos toca vivir esto? Bueno, por una sencilla razón. Vamos a terminar al Apocalipsis 20 del 1 al 3 para que entendamos la parte del final de los tiempos y la parte de los 1000 años de paz o la era de paz que viene después de que el falso profeta y el anticristo son derrotados por Jesús, que viene montado en el caballo blanco. Escuchemos. Apocalipsis 20. Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Fíjense cómo aquí, muy interesante también esta parte. O sea, Satanás va a ser nada más atado. Los únicos que van a ir al fuego del infierno son la bestia, el anticristo, y el falso profeta, el antipapa. Pero el dragón, que es Satanás, solamente va a estar encadenado para que ya no tiente más a la humanidad. En esos 1000 años de paz que aquí se describen en el libro del Apocalipsis, se habla de que Satanás ya no podrá seducir más a las naciones. Si nosotros nos vamos a las revelaciones del cielo, revelaciones dictadas por Jesús a Luisa Picarreta, en este libro, para los que no lo tengan, los voy a invitar a que compren el libro del cielo, ¿sí? Son 36 volúmenes hasta ahorita. Hay otros por ahí que no se han revelado, pero son 36 los que tenemos hasta nuestra actualidad. Lo único que les voy a compartir es que son revelaciones privadas. Esta revelación privada ya está autorizada por la Iglesia Católica aquí en México. La Arquidiócesis de Guadalajara ha aprobado estas revelaciones, la han estudiado y no van y están con la palabra de Dios, es decir, no hay nada que vaya contra la doctrina. Lo quiero aclarar para que se sepa. Ahora, si nosotros vamos a las revelaciones que Jesús le da aquí a Luisa Picarreta, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que viene una tercera renovación y Jesús le dice que cada 2000 años viene una tercera renovación. Entonces, si viene una tercera renovación, como en el periodo de Noé, después de que vino el diluvio, no se acabó el mundo, siguió la vida. Segunda renovación, vino nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y no se acabó el mundo, siguió la vida. Ahora, después de 2000 años, Jesús le dice que después de su nacimiento, 2000 años después, vendrá la tercera renovación a la tierra. Y ya estamos en ese periodo, ya pasaron 2000 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vendrá la tercera renovación a la tierra. Ahora, con eso no se va a acabar el mundo. Por eso leí el Apocalipsis 20. Se entrará el anticristo, vendrán el aviso a las 7 iglesias, ¿sí? Es el llamado a la conversión. Vendrán los 7 sellos del Apocalipsis y las 7 trompetas, que serán la purificación menor. Vendrá el castigo, vendrá el aviso, el milagro y el castigo profetizados en Garabandal. Vendrán las copas de la ira de Dios, vendrá el falso profeta, vendrá el anticristo, pero no por eso se acaba el mundo. Vendrá una renovación a la tierra junto con todo ello y después vendrán 1000 años de paz. Habrá paz nuevamente, habrá vida todavía, continuará la vida. Eso es lo que quiero que se entienda. Por eso repito, hay que aceptar la voluntad de Dios. Muchos se quejan o se preguntan, oye, ¿por qué Dios permite que vaya a entrar el anticristo? Como pensando que todos los que reciban la marca de la bestia, pues se acaba el mundo. Y no, quiero aclarar algo. La Biblia es clara cuando dice que los que reciban la marca de la bestia se van a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque estamos ahorita en tiempos donde están saliendo profetas actualmente que están especificando que la marca de la bestia va a ser un microchip implantado en la mano derecha, ¿sí? Con ese microchip, si no te lo pones, no vas a poder comprar o vender.
Eso también es una noticia que tú puedes buscar en internet. En 2018, en Suecia, ya hubo un experimento donde se le pusieron a 3,000 personas aproximadamente el microchip en la mano, y el microchip lo que hace es, tiene todos tus datos, tus datos personales, y sirve como cuando vas a comprar en un supermercado, que pasas, lo pasas en un lector, ¿sí?, de códigos bidimensionales, y lo que hace la máquina al pasar el microchip es que en la computadora salgan todos tus datos. Tu nombre, un ejemplo, Eddie, con tantos años de edad, sexo masculino, etcétera. Vendrán todos tus datos. Allí también con ese microchip ya todo será electrónico. Tanto el dinero será electrónico, ya hablaremos de ese sello que es el tercer sello del Apocalipsis, la devaluación. La finalidad de la devaluación económica es que el dinero ya no exista tangible, en papel, en moneda, sino que sea electrónico, para que a través del microchip puedas comprar y vender como si fueran puras transferencias bancarias a través del microchip en la mano derecha. Esa es la razón por la que quieren devaluar el dinero. Entonces, aquí simplemente te puse este ejemplo más para que se entienda que actualmente los profetas están diciendo que la marca de la bestia no va a ser un papel, no va a ser un tatuaje, no va a ser nada de eso, va a ser un microchip. A todos aquellos que tengan ese microchip serán condenados al infierno. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes el microchip, no podrás comprar ni vender, como lo dice el Apocalipsis capítulo 13. Esa es la razón por la que aquí nuestro Señor Jesús también dice, y lo quiero repetir. En el Apocalipsis 19 dice: pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ella a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Aquí, si te das cuenta, Dios está condenando al infierno al falso profeta, al anticristo y a todos los que se van a poner la marca de la bestia. Entonces, ya hemos dicho que la marca será un microchip, lo hablaremos en el sello que corresponde en 2-3 videos más, espérenlo, pero ya desde ahorita la Biblia es clara y nos dice que todos ellos serán arrojados al fuego del infierno. Es la razón por la que, repito, el Apocalipsis 1 menciona: felices y dichosos todos aquellos que escuchen este tema profético y que hagan caso a lo que hay que hacer. Una de las cosas que hay que hacer en divina voluntad es no aceptar la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque al no aceptar la marca de la bestia, Dios te va a proveer. Muchos dicen: ¿y cómo me va a proveer? ¿Cómo voy a poder comprar y vender? Para ese tiempo se aperturarán refugios donde Dios cuidará a su pueblo que aceptó de la palabra de Dios, que le fue fiel, y Dios va a proveerlos. Acuérdense del maná bajado del cielo. En el pueblo de Israel, cuando estuvo vagando 40 años, Dios nunca los dejó sin comer, siempre estuvo de proveedor, siempre estuvo proveyendo al pueblo de Dios. Entonces, aquí no te debes de poner tú la marca, sino tener confianza y fe de que Dios, si pudo multiplicar panes y pescados, podrá multiplicar lo poco que tengas de comida. Entonces, solamente para dejar ese punto muy claro, y del por qué repito, por esa razón es que debemos aceptar esto, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios así lo ha querido, está escrito en su palabra en San Juan, en el libro del Apocalipsis. Hoy nos lo reafirma nuevamente a través de sus profetas actuales, y qué mejor profeta actual que Luisa Picarreta a través del Libro del Cielo. Vamos a leer ya por último para finalizar y dar los consejos o qué es lo que Dios quiere purificar a través de este primer sello. Escuchemos lo que dice nuestro Señor en un mensaje dado el 29 de enero de 1919. Escuchemos lo que dice nuestro Señor Jesús a Luisa. Hija mía, primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto a mi obrar. Por eso voy manifestándome poco a poco. Después
a tu eslabón de conjunción, conmigo serán unidos los demás eslabones de las criaturas, y tendré una multitud de almas que viviendo en mi querer, reharán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí, hechos también por las criaturas, y éstas de todas las clases, vírgenes, sacerdotes, seglares, según su oficio, no obrarán más humanamente, sino penetrando en mi querer sus actos se multiplicarán por todos en modo todo divino. Y tendré la gloria divina por parte de las criaturas de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés, y de tantas obras buenas en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Suspiro tanto este tiempo, tú reza y suspíralo junto conmigo, y no separes tu eslabón de unión con el mío, empezando siendo tú la primera. Fíjense cómo aquí nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que Él espera ese tiempo de los 1000 años de paz, donde todos nuestros actos van a ser divinizados. Ese es el punto de este primer sello. Lo que el primer sello nos da a entender es que viene el triunfo el reinado eucarístico, este reinado eucarístico que Dios quiere para el mundo, a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, profetizado en Fátima en 1917, y dado a través del don de la divina voluntad. Cuando tú vas estudiando el don de la divina voluntad, te vas dando cuenta que la primer persona en vivir divina voluntad fue nuestro Señor Jesús, pero Él fue Dios y hombre. Segunda criatura en vivir divina voluntad fue la Virgen María, solamente como criatura. Y tercer persona en vivir divina voluntad fue Luisa Picarreta, ella como criatura bajo el pecado original. Fíjate cómo ha sido el orden, ¿no? Dios, divina voluntad en nuestro Señor Jesús como Dios y como hombre, divina voluntad de la Santísima Virgen María nacida sin pecado original, y Luisa Picarreta viviendo divina voluntad nacida con el pecado original. Es decir, aquí no hay excusa de que es que yo, como nací con el pecado original, no puedo hacer actos divinos. No, todos podemos divinizar nuestros actos, y por eso Jesús anhela mucho este tiempo, porque Él nos va llevando poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, vean el pueblo de Israel, donde antes se manejaba más por leyes, ¿no? Donde si no cumplías la ley, no eras justo ante los ojos de Dios. Llegó nuestro Señor Jesucristo y fue, digamos, modificando un poquito más esa parte de la ley, haciéndola más perfecta. Que ahora no nada más vas a cumplir la ley, sino también vas a creer en Jesús para poder ser salvo. Y hoy en este tercer periodo, tercera renovación a la tierra, tercer fiat, Él quiere que todos nuestros actos ahora sí sean a semejanza de Él. ¿Cómo a semejanza de Él? A través de el don de la divina voluntad, que es el amor. Todos tus actos van a ser por amor, van a ser divinizados. Vamos a dar un ejemplo. Si te das cuenta, nuestro Señor aquí habla de que hay actos que nosotros hacemos a veces por interés. ¿Algún acto por interés cuál sería? Vamos a suponer que hoy yo quiero ayudar a una persona, a personas. Imagínate que yo como hombre soy servidor y quiero ayudar a varias mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un interés de decir, bueno, yo voy a ayudarle aparentemente para su conversión, o voy a ayudar para que mejore como cristiana, pero si en mí hay un interés probablemente de seducción, de querer conquistarla, de querer algo más, entonces mi acto ya no es divino, es humano, y ya no es ni a semejanza de Jesús. ¿Por qué? Porque en mí hay un interés en esta chica, en esta persona. Lo mismo tú como servidor, probablemente en alguna ocasión has buscado eso o has querido eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si tú has buscado como servidor o has tenido un interés al evangelizar por dinero probablemente, o con algún otro tipo de interés, simplemente a veces hasta por vanagloria o porque da bien, entonces ese acto ya no vale ante Dios. Todo este tipo de cosas son importantes que las mencionemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, como les decía, muchos están buscando entrar a un refugio, muchos están buscando a vivir los 1000 años de paz, pero la pregunta es, ¿realmente
en tu corazón tus actos ya son divinizados, todo lo que piensas, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que hablas, lo que sale de tu corazón, lo que haces en actos, tu caminar. Te voy a dar otro ejemplo y cómo a través de estos ejemplos Dios quiere purificarnos de todos nuestros pecados capitales. Este primer sello, que es el de la victoria de nuestro Señor Jesús, lo que está buscando es hacernos conscientes para saber qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de hacer nuestros actos, ¿sí?, al servicio de Dios, no vamos a poder entrar y vivir ese tiempo nuevo. Primero, ¿en qué consiste este tiempo nuevo? O más bien, ¿cómo saber si soy acreedor a vivir ese tiempo nuevo o no? Primero, y es lo más importante, aceptar la voluntad de Dios. Probablemente te toque ser mártir o mueras en alguno de los sellos apocalípticos o mueras en alguno de los acontecimientos que vienen. Si tú mueres, obviamente no vas a, digamos, tu entrada sería al cielo. Y de aquí hay que ver, si eres alma víctima, probablemente entres al cielo directamente. Si no eres alma víctima, pues entonces tendrás que, que pagar purgatorio todavía. Esa es una. Segundo, que probablemente Dios sí te quiera para ese tiempo nuevo. Pero ¿eso de qué depende? ¿De tu querer? No, porque es lo que aquí decía Jesús a Luisa Picarreta. Ya no quiero que sea un acto, un querer humano, sino que tu querer sea el querer divino. Si tu querer lo apartas, si tu querer humano lo alejas de ti, digamos, lo entregas a Dios para que tu querer humano se convierta en querer divino, entonces en ese momento tú ya aceptarás. Si me toca ser refugiado, gloria a Dios y acepto la voluntad de Dios. Si me toca ser mártir, gloria a Dios, aceptaré ser mártir porque Dios me dará la gracia para soportar ser mártir. Entonces, primer punto, en eso consiste. No sabemos si nosotros vamos a entrar en ese tiempo nuevo o no. Segundo punto, esa es la primera característica. Segunda característica, empezar a divinizar todos nuestros actos. Como consejo principal, hoy tenemos los pecados capitales: soberbia, ira, envidia, lujuria, avaricia, gula, pereza espiritual. Todos esos pecados capitales nos hacen caer en la desobediencia a los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros no tratamos de divinizar todos estos actos todas las mañanas, vamos a seguir cayendo. Primero, para poder liberarnos de este tipo de pecados capitales, ¿qué es lo que hay que hacer? Una buena confesión de vida. Cuando tú haces una confesión de vida, ahí estás, ahí estás desapegándote o estás entregando a Dios todos tus pecados de soberbia, de los pecados capitales que dijimos, todos los vas a entregar cuando haces una buena confesión de vida. Ahí viene tu liberación. Y una vez que viene tu liberación, va a tener que venir tu sanación. Una vez que hiciste tu confesión de vida, ahora sí viene la sanación. ¿Cómo viene la sanación? A través de ayunos, a través de la oración. Y la oración de preferencia en el Santísimo o en el Sagrario. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde Dios te va a dar esas gracias, las gracias que tú necesitas. Probablemente te voy a dar un ejemplo. Eras muy lujurioso o lujuriosa, o eras muy avaricioso o avariciosa, ¿sí? O teníamos todos los pecados capitales, todos. Cuando tú ya los confesaste, Dios perdona, te perdona y una vez perdonado quedas liberado de la maldición. Pero ahora viene la sanación. ¿Por qué? Porque probablemente vuelvas a caer en algún pecado de ese tipo, ya no como antes, pero probablemente lo frecuentes nuevamente. ¿Por qué? Porque tienes un hábito. Ese pecado ya lo hiciste un hábito y entonces para que tú salgas de ese mal hábito tienes que formarte un nuevo hábito y para formarse un nuevo hábito no se logra de un día a otro. ¿Cuánto tiempo te ha costado a ti, por ejemplo, pararte todas las mañanas, todos los días a las 5 de la mañana? Un ejemplo. Y eso no se logra de un día para otro, tienes que ser constante. Entonces, lo mismo, para que venga la sanación, tienes que generarte ese hábito de ayunar y de orar siempre. ¿Por qué? Porque a través del ayuno
sobre todo el de Misión Rúa, que en lo personal a mí me gustó mucho cuando lo hice, pero si no puedes, hay diferentes tipos de ayuno. La iglesia tiene el ayuno de Daniel, el ayuno de Esther, el de Medjugorje, que es a pan y agua miércoles y viernes. Y si tú estás enfermo y padeces, te hiciste un estudio y no puedes ayunar, pues puedes hacer un ayuno, por ejemplo, de cosas que a ti te gustan. Si te gusta ver televisión, no vas a ver televisión. Si te gusta escuchar música, no vas a escuchar música, etcétera. Es decir, hay diferentes formas en las que puedes hacer un ayuno, ¿no? Entonces, ¿eso de qué dependerá? De ti y de tus ganas que tengas también de sanar. Por eso decimos, de vivir divina voluntad. Porque a través de este tipo de cosas que la iglesia da, pues nos podemos santificar, podemos llegar a este don, pero tenemos que trabajar diario en esto, porque no nada más es en la oración pedirlo y ya, no. Junto con ello debe de haber un sacrificio personal. Te hablaba del ayuno, por ejemplo, tú a través de los ayunos vas a menguar la carne. ¿Qué significa menguar la carne? Vas a tratar de someter la carne. ¿Para qué? Para que el espíritu sea el que salga a flote. Y siendo más espiritual vas a poder hacer un acto divino, como Jesús lo hizo, porque ya no va a haber interés, ya no va a haber algún tipo de vanagloria. ¿Por qué? Porque como estás ayunando, le estás ayudando al espíritu a ser más fuerte que la carne. Entonces, son cositas que el cielo nos está dando para que puedas vivir divina voluntad. Otra de las cosas, como lo dije, a través de la oración. Si tú no eres una persona de oración, tienes que serlo para poder sanar. Todos los días, un ejemplo que te puedo dar o una ayuda que te puedo dar es, cada que te levantes, lo que actualmente yo estoy haciendo es, Señor, cuando me persino y me voy hago mi oración de las mañanas es, Señor, que todos mis actos sean divinos, que mire en divina voluntad, que oiga en divina voluntad, que huela en divina voluntad, que piense en divina voluntad, que sienta y que todos mis actos sean en divina voluntad, que mi caminar sea en divina voluntad, que lo que sienta sea en divina voluntad. Cuando tú empiezas a hacer eso todas las mañanas, estás haciendo que le estás pidiendo a Dios que te ayude para que todos tus actos sean divinos como los que Él hizo aquí en la tierra. Y de esa manera tú vas a poder ir viviendo divina voluntad de a poquito. ¿Por qué? Porque es algo que Dios te va a regalar siempre y cuando se lo pidas. Si no lo haces, nunca lo vas a lograr. ¿Cuándo vas a empezar? Entonces, esto es, digamos, a grandes rasgos lo que el primer sello del libro del Apocalipsis quiere darte a entender. A través del don de la divina voluntad, Dios quiere, recuerda lo que dice el Padre Yahvé, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, Dios no quiere realmente esto, lo único que quiere es que todos tus actos sean mejores, que todavía mejoremos como cristianos, como católicos, porque lo que busca el don de la divina voluntad es que como Adán y Eva, que vivamos como Adán y Eva antes de caer en el pecado original. Antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado original, ellos eran santos aquí en la tierra. Cuando estaban en el jardín del Edén, ellos eran santos. No había tentaciones, no había pecado. Entonces lo que Dios quiere es regresarnos a ese estado. Él le dice a Luisa Picarreta, yo quiero regresar a la humanidad, al estado original antes de caer en el pecado. Por esa razón es que va a dejar atado a Satanás 1000 años, como lo leímos en el Apocalipsis 20. Porque si Satanás ya no nos tienta, vamos a poder vivir con esa libertad que vivían Adán y Eva antes de que fueran tentados por Satanás, por la serpiente. Ese es el objetivo de la divina voluntad. Esos 1000 años de paz que van a ser el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, el reinado eucarístico de nuestro Señor Jesús ya aquí en la tierra, es eso. Ellos quieren santos, que vivamos como santos aquí en la tierra, que ya no esperemos a que lleguemos al cielo para poder decir, Él ya es santo, ella es santa. No, sino que desde aquí ya seas santo, porque eso es a lo que nos llamó nuestro Padre Yahvé. Sean santos como yo, su Dios, soy santo. Nos invitan a la santidad. Por eso repito, en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que decimos? Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. Esa es una de las cosas que enseña la divina voluntad, que si nosotros la recitamos en el Padre Nuestro, Dios quiere que ahora ya no nada más lo recitemos, lo recemos como pericos, quiere que lo vivamos. Si Él en el Padre Nuestro nos enseñó a decir, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, entonces no debe de haber diferencia. Actualmente hay diferencia porque nosotros recitamos el Padre Nuestro muy bonito y hacemos los rosarios que tú quieras, 20, 30, 2, 1. Pero la pregunta es, ¿realmente hacemos la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo? Si hiciéramos la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo, no estaríamos ahorita hablando de este tema de la tercera renovación. ¿Por qué? Porque Dios no tendría por qué renovar la tierra si hiciéramos su voluntad. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. Por eso viene la tercera renovación, porque como no hemos entendido, digámoslo así, por las buenas, Dios va a usar la justicia. Los castigos son parte de su justicia y en el libro del cielo Jesús le dice a Luisa Picarreta, aún mis castigos forman parte de mi misericordia. Fíjense, aún mis castigos forman parte de mi misericordia. Cuando mucha gente, hasta los catequistas, malamente enseñan de que Jesús no castiga, de que Dios es bueno, que los castigos son malos y que Dios nunca va a castigar. No, los castigos forman parte de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Con una finalidad, regresar al orden a la criatura. Dios quiere regresarnos al orden, eso es todo. Entonces, espero que te haya gustado esta parte del primer sello del libro del Apocalipsis visto a través de este don de la divina voluntad. Repito, no tengas miedo, lo que se busca con esto es ayudar a la gente a que entienda que si va a pasar esto, que pase. Mira, finalmente si tú vives la voluntad de Dios o empiezas a vivir divina voluntad, puede pasar el meteorito y si tú vives divina voluntad y Dios te quiere guardar, te va a guardar. Oye, pero que se va a venir un terremoto fuerte. Si tú vives divina voluntad, tu alma está limpia, así te vayas o te quedes. Si te quedas, Dios te va a preservar del terremoto. Si te vas al cielo, porque probablemente seas alma víctima y también es voluntad de Dios, va a ser lo mejor para ti. Hay que comprender eso, qué es lo que Dios quiere para mí. Hoy te invito también a que vayas al Santísimo para que si tú tienes miedo, tienes alguna inquietud, probablemente este video te hizo ruido, te movió algo, te inquietó, puedas ir al Santísimo a decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Hoy he escuchado este tema, yo no sabía, ayúdame a saber si tú, ¿qué quieres de mí? ¿Me quieres mártir? ¿Me quieres refugiado? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Entrégale al Señor tu miedo, entrégale tus angustias, entrégale tu preocupación y ya verás que cuando tú le entregas eso al Señor en el Santísimo, Él te va a ayudar a estar tranquilo, tranquila con lo que venga. Para cuando venga, tú estarás tranquila y aceptando lo que Dios quiera para ti. Entonces, simplemente aquí lo dejo. Espero te haya gustado el video. Recuerda invitar al sacerdote de tu parroquia y a ti al retiro de la Divina Voluntad que se va a llevar a cabo en el mes de octubre, 7, 8 y 9 de octubre, si no mal recuerdo. Te voy a dejar al final del video el flyer para que tú veas el calendario. Yo estaré para el mes de octubre, si Dios me lo permite. Espero verte por allá. Espero que me ayudes, que ayudemos más bien a Jesús a difundir el reino de la divina voluntad. Ayudemos a Jesús a difundirlo con nuestros sacerdotes de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Ayúdame a difundirlo a más personas. Recuerda que este retiro de Guadalajara de la divina voluntad es para todos. Han ido sacerdotes de Colombia, han ido sacerdotes de Argentina, de Costa Rica, de España. Este retiro está abierto para todos los sacerdotes del mundo entero. Los sacerdotes que quieren ir o estén interesados, hazles llegar este video, que lo vean, que si se interesan ellos mismos irán. Puedes ir, recuerda que para el mes de octubre estará disponible el retiro para sacerdotes y laicos. El sacerdote, para que no vaya solo, podrás ir acompañado tú de él. Recuerda que por cada sacerdote son 2 laicos. Entonces, sea mujer o hombre,
acompañen al sacerdote para que también recuerden que lo importante es cobijar a nuestros sacerdotes. Cuando una comunidad cobija al sacerdote, el sacerdote también sabe que tiene ese respaldo de su comunidad y que el sacerdote va a hacer lo que la comunidad le diga, ¿no? Es decir, en ese afán de ayudarles y de pues procurarles su bienestar. Entonces, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si tienes dudas, me lo dejas en los comentarios. Que Dios te bendiga. Hermanos, este es el retiro del que les hablé. Como pueden ver, miren, vamos a leerlo. Calendario anual 2024, retiros sacerdotales, Divina Voluntad, aprobada por la Arquidiócesis de Guadalajara. El primer retiro es en febrero, 5, 6 y 7 de febrero. Se va a ver el volumen 12. Para los que han visto, los que no saben, la Divina Voluntad se compone de 36 volúmenes y estos volúmenes están repartidos en los libros del cielo, 12 libros. Bueno, entonces ya se va a ver el volumen 12 para el 5, 6 y 7 de febrero. No se preocupen los sacerdotes que no sepan nada de Divina Voluntad. A principio del día se les anuncia, o más bien se les da una introducción de lo que es el libro del cielo, digámoslo así, de los primeros volúmenes para que no se pierdan. Entonces no hay problema por eso. Este retiro de febrero va a ser para laicos y sacerdotes. Ese es el que va a ser para laicos y sacerdotes. Después vienen 3 retiros que nada más son para sacerdotes. El que sigue es en el mes de abril, del 8 al 12 de abril. Se van a ver los volúmenes 13, 14 y 15. Para junio, 10, 11 y 12 de junio se va a ver el volumen 16 y 17 y para el mes de agosto se van a ver el volumen, para el 5, 6 y 7 de agosto se van a ver los volúmenes 18 y 19. Y nuevamente para el último del año, que es en el mes de octubre, 7, 8 y 9 de octubre, aquí dice que va a haber una recapitulación de volúmenes. Entonces, si va a haber una recapitulación de volúmenes, obviamente quiere decir que simplemente es un resumen del volumen 1 o 12 hasta el volumen 19. Es muy importante que sepan eso porque el mes de octubre también estuviera muy bien que fueran los laicos con un sacerdote. Recuerden que este es para laicos y sacerdotes. Si no vas acompañado de un sacerdote, no vas a poder ingresar a este retiro. Es muy importante aclarar esto. Entonces, vamos a seguir leyendo la Casa de Ejercicios Casa de Ejercicios del Sacerdote. Esta es la dirección. Voy a acercarlo lo mejor que pueda para que puedan ver. Vamos a acercar todo. Estas son las fechas para que puedan tomar captura de pantalla para los que quieran. Aquí están las fechas, lo dejo un ratito para que ustedes vean, se vea más grande y no haya problemas. Repito, el de febrero, 5, 6 y 7 es el que viene y al que me gustaría que fueran muchos hermanos. Ahora sí vamos a pasar ya a lo último, que es el lugar donde se va a llevar a cabo los retiros de Divina Voluntad. Casa de Ejercicios del Sacerdote, está ubicado en la calle Alfredo R. Plasencia, número 1025, en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, para los que no sepan más o menos si llegan en avión, hay taxis que te pueden llevar directamente de allí, saliendo del avión, ahí mismo dentro, digamos, de la agencia, puedes contratar un taxi que son como Uber y que te pueden llevar a esta dirección. Más o menos el costo está en los 500 pesos mexicanos, que en dólares serían más o menos los 25, entre 25, 30 dólares. Te saldría el costo de saliendo de Guadalajara, del aeropuerto de Guadalajara, a este lugar, a esta dirección. El costo está en 30 dólares aproximadamente, para que también vayas contemplando los gastos. Obviamente ida y vuelta serían 60 dólares. Cuando salgas, para volver a irte de regreso de donde vienes, y así como cuando llegas para llegar a esta casa de ejercicios del sacerdote. El encargado, el asesor diocesano, es el presbítero Carlos Javier Díaz Vega, licenciado. Y si tienes alguna duda, te voy a dejar este correo electrónico que espero que se pueda ver. Es lo más grande que puedo hacer. Asesor.divinavoluntad.com
gdl@gmail.com. O bien puedes marcar, de hecho, tienes que registrarte al número 99 91 63 49 52. Es muy importante que se registren. Para los que son, quiero dejar algo claro. Aquí voy a dejar, les voy a dejar un número que es para los que son de América Latina o los que vayan a llamar de otra parte de que no sea México. Voy a dejarles un número telefónico para que también se contacten con Carla. Ella les podrá dar mejores información acerca de los retiros, y solamente va a atender a ese número a los sacerdotes. Si tú eres un laico que se va a comunicar a ese otro número, no te van a atender. Es muy importante que sepas eso. Solamente si es sacerdote se le va a poder atender. A este número que estás viendo en pantalla, si eres laico, sí te van a poder atender. Repito, este número que está en pantalla es para los laicos y sacerdotes también que quieran comunicarse. Pero especialmente el otro número que estás viendo aquí arriba de la pantalla va a ser para los sacerdotes que vengan de otra parte de México. Hablo de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, de donde quieran venir, serán bienvenidos y se les brindará una asesoría especial solamente por el hecho de que son de otro país, que de repente se les complican algunas cosas en cuanto a los viajes, etcétera. Entonces, hasta allí lo dejo. Espero les sirva la información. Que Dios los bendiga.